Mireya, fíjate que uno de mis proveedores, de mis clientes, no nos quiere pagar porque estamos con una opinión de cumplimiento negativa. Y esto frecuentemente nos habla de que, ¿qué creen? Va a pasar la basura. Creo que voy a cambiar el horario porque eso de la basura nos va a interrumpir a cada momento. Perdón, creo que escogí mal el horario para efecto de estar en vivo. Pero bueno, son ruidos cotidianos que tenemos casi siempre dentro de nuestros lugares donde habitamos. Entonces, bueno, volviendo a lo mismo. Este cliente se estaba quejando y me dice que por tener la opinión de cumplimiento negativa, no puedo cobrar. Y pues es una cantidad considerable. Entonces le pregunté, bueno, ¿y por qué te están mencionando esto? Pues simplemente porque al momento de dar mi opinión, debo el mes de septiembre dentro de mis declaraciones. Entonces, fue una preocupación pues bastante, es algo que se está repitiendo muy frecuentemente dentro de todos los, clientes que no quieren pagar. Los contadores, los que están al frente de lo que es la tesorería de una empresa, pues a veces se toman atributos de estos porque dicen, si yo te pago a ti, estoy considerando que estoy aceptando que no estás pagando impuestos, pero a final de cuentas son atribuciones que no nos corresponden. Eso es lo que yo le decía a mi cliente. Entonces, preocupado por ello, pues realmente detenemos la economía. A eso me refiero, por eso les menciono, debemos de tener un buzón de quejas y sugerencias, eso me gustaría también, para que ustedes como contadores, como dueños de empresas, ustedes nos digan cuántos, pues en cierta forma, cuántos tropiezos han tenido o cuántas experiencias han tenido de este tipo con sus clientes, en su caso, a donde les niegan el pago pues, de su trabajo por el hecho de no tener su opinión de cumplimiento en forma positiva. Mi pregunta aquí es esta. ¿Qué pasa si pues el el cliente, en este caso, presenta las declaraciones en cero y ya nos presenta la opinión de cumplimiento positiva? O sea, ¿cuál es la diferencia? Si de todos modos se está evadiendo impuesto, a final de cuentas. Seguimos, o más bien la autoridad nos obliga literalmente a que le hagamos la tarea al poder verificar que nosotros como contribuyentes le estemos, así, porque es así, le estemos haciendo la tarea a la autoridad en que tenemos que revisar que su opinión sea positiva, que no esté en el 69B, que cumpla con sus impuestos, que nos dé todo, si es nuestra obligación, porque así es nuestra obligación verificar eso, si nosotros vamos a ser los que vamos a contratar el servicio de determinado contribuyente. Pero imagínense detener la economía porque el contribuyente no está pagando impuestos. Y vuelvo a lo mismo. Si esto provoca que la declaración que presenten estén en ceros, o sea, volvemos a lo mismo. Volvemos a lo mismo, a final de cuentas, no nos permite seguir adelante, ¿no? O sea, no sé si me explique, no sé si me está explicando esta preocupación que al final de cuentas tengo. Entonces, pues no sé si estemos en lo correcto, que el hecho de evitar o estén en las facultades de los contadores que le digan al proveedor, no te pago porque tu opinión de cumplimiento está negativa. Eso es una injusticia, se me hace una injusticia eso, porque al final de cuentas nosotros no tenemos facultades, nos obligan literalmente y nos dicen que si no tenemos los requisitos completos para que esos gastos que vamos a pagar sean deducibles, pues no vamos a poder deducir esto. Espero haberme explicado. Esa es parte de esa es parte de las quejas, ¿no? Y aparte de las sugerencias, de otras quejas,
la facturación electrónica, que a veces es complicada, muy complicada en las plataformas de facturación de empresas, a donde compran a través de un pack, ¿verdad? Compran estas plataformas y nos complican cada vez más. Entonces, esta es parte del preámbulo que iba a mencionar antes de iniciar mi exposición. Y pues retomar únicamente donde nos habíamos quedado de la parte de la responsabilidad solidaria. Espero, dice, queremos que nos paguen los clientes para pagar impuestos. Exactamente, eso es lo que te queremos hacer. Y ¿saben qué hacen? Detienen la economía, detienen definitivamente la economía y dice, ya con eso, pues estoy a favor de que tú presentes tus impuestos, pero ¿cómo los va a presentar si no tiene dinero o no tiene el flujo de efectivo suficiente para que cumpla sus obligaciones? Entonces detenemos la economía, eso es lo que estamos, eso es lo que estamos provocando. Entonces sí hay que hacer, nuestra obligación es que la materialidad de la operación, que es muy importante, pero también no detener la economía y sangrar al proveedor, porque imagínense con qué entusiasmo el proveedor llega, nos hace el trabajo, hace todo el esfuerzo, mueve toda su maquinaria literalmente, para que nosotros, pues en cierta forma le digamos, debes impuestos, no te pago. Y eso es la condición. Entonces, pues esa es mi opinión. Ok, pues vamos a seguir. Nos quedamos en lo que es la responsabilidad. Ya sabemos que es el artículo 26 del Código Fiscal de la Federación. Y nos quedamos en la lámina 9, si no más recuerdo. Y dentro de lo que es las responsabilidades, como un recordatorio, vamos a pasar rápido. Estamos hablando que es la parte de, únicamente como recordatorio, estamos hablando del artículo 26F. Acuérdense que ya habíamos mencionado que son varios artículos en materia civil también que hablan de la responsabilidad, pero en cierta forma vamos a hablar del Código Fiscal de la Federación. Hablamos ya de todo lo que son los retenedores, los liquidadores en este caso, y nos quedamos en esta lámina, donde los socios o accionistas, su responsabilidad, de acuerdo a los socios o accionistas respecto de las contribuciones que se hubieran causado en relación con las actividades realizadas por la sociedad, cuando tengan tal calidad en la parte del interés fiscal que no alcance a ser garantizada, o con los bienes de la misma, sin que la responsabilidad exceda de la participación que tenía en el capital social de la sociedad durante el periodo o la fecha en que se trate. Estamos hablando que ya habíamos hablado esto de que cuando no se solicite la inscripción en el Registro Federal de Contribuyentes, es únicamente como recordatorio. Esto no se da tan fácil ya porque en automático hay algunos notarios que ya dan pues el RFC en forma inmediata cuando es la escritura está ya protocolizada debidamente. También vimos sobre que cambie su domicilio fiscal. Es muy importante el domicilio fiscal que tengan. Es ya en forma automática, que ya viene dentro del Registro Federal de Contribuyentes. Dice también que no llevar la contabilidad o lo oculte o la destruya. No llevar la contabilidad, pues ya sabemos que esto es electrónico, como se los dije la vez pasada, y es muy difícil ocultarla o destruirla. Ya no hay esa posibilidad de destrucción o de ocultamiento, porque todo está a nivel electrónico. Toda la autoridad ya prácticamente sabe de nosotros, sabe lo que estamos haciendo, sabe cuáles son nuestros ingresos, sabe cuáles son nuestros movimientos, incluso bancarios, cuando en cierta forma haga alguna revisión electrónica en su caso. Desocupe el local, tenga en su domicilio fiscal y sin presentar aviso de cambio de domicilio en los términos del reglamento del código. Es muy importante que cuando hay ocasiones, o había ocasiones, y eso se practicaba en una forma muy frecuente, en este caso, la desocupación de los locales donde se encontraba el contribuyente cuando empezaban revisiones. Entonces,
Esto definitivamente lo han ido cercando literalmente para que el contribuyente no pueda desocupar o en este caso se le finque una responsabilidad cuando aplique esta acción en determinado momento. En ese sentido, cuando no se localice el domicilio fiscal, dice registrado ante el Registro Federal de Contribuyentes. También habíamos comentado eso, señores, habíamos comentado en cierta forma que hay que estar revisando en forma constante que el domicilio fiscal esté localizado. Hay un apartado en lo que es mi portal a donde podemos revisar si el domicilio fiscal del contribuyente está localizado. Y de eso definitivamente tenemos que tenemos que solicitar, en caso de que no, tenemos que solicitar que este sea verificado. Esto es muy importante, lo tenemos que hacer incluso cuando, bueno, todos en cierta forma, pero más cuando estamos hablando de cuando son empresas que importan, que hacen importaciones. Hay veces, insisto, que por esta situación de una verificación fiscal, automáticamente les retienen la importación que hagan y esto, imagínense, les afecta. Otra de las cosas es de que omita enterar a las autoridades fiscales dentro del plazo de que las leyes establezcan las cantidades por concepto de las contribuciones que hubiera retenido o recaudado. En ese sentido, pues todas lo que son las declaraciones de impuestos que se tienen que, obviamente, que declarar en forma mensual o la forma, obviamente, que les corresponda hacer. Todas las obligaciones que en su caso se tengan que hacer de acuerdo a lo retenido o a lo recaudado. Otra cosa es de que se encuentre en un listado que se refiere en el artículo 69B. Todos conocemos lo que es el 69B. El cuarto párrafo de este código, por haberse ubicado en definitiva o el supuesto de presunción de haber emitido comprobantes que amparan operaciones inexistentes, a que se refiere dicho artículo. En automático, pues hay una responsabilidad aquí, siempre y cuando nos encontremos en este supuesto. Recordemos que ahorita podemos estar siendo revisados en forma electrónica, ¿de acuerdo? Si la autoridad aplica facultades de comprobación, podemos estar ahorita ya estando revisados, o sea, sin saberlo, ya empieza una revisión electrónica, sin siquiera saberlo. Y automáticamente, cuando entramos al buzón electrónico, nos avisa que tenemos ya un crédito o un supuesto crédito. Obviamente este crédito todavía no es firme, pero ya está emitido. ¿Por qué? Porque ya hay una revisión previa. Entonces estamos hablando que si ya nos tipifican o ya está tipificado que ya tenemos esta situación que nos consideran o ya tenemos un supuesto porque nos dan una resolución a través de las facultades, insisto, de comprobación, ya sea por una revisión electrónica, por una revisión de gabinete o por una visita domiciliaria o por alguna inspección física que se haga. En este caso, pues en automático, insisto, vamos a caer en esta responsabilidad. No sé si tengan alguna pregunta con respecto a esto que estoy mencionando. Es muy importante, esto es en forma genérica. Más adelante voy a ir dando más bien, voy a ir hablando con más profundidad con respecto a cada uno de estos temas que adolecen las empresas, que es de qué manera vamos a tener que dispersar esta responsabilidad. No evitarla, no hay manera de quitarla, no hay manera de hacerlo, pero sí hay manera de que si lo hacemos en forma estratégica, la responsabilidad que puedan enfrentar los representantes legales de la empresa puede ser, sí, no evitada, como se los dije, pero sí incluso fuera de la cárcel en caso de que llegaran a una responsabilidad penal. En el inciso H dice que se encuentran en el supuesto que se refiere al 69B, octavo párrafo de este código,
dice que por no haber acreditado la efectiva adquisición de los bienes o recepción de los servicios, ni corregir